Kibitamoyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, hoy vamos a analizar esta manga sugerida por uno de ustedes desde mis redes. Justamente antes de comenzar, los voy a invitar que visiten mi blog kibitamoyoblogspot.com periódicamente, porque allí estoy siempre subiendo diferentes modelos con sus transformaciones y además existen publicaciones previas donde tienen mucho material para aprender a diseñar e interpretar modelos, ¿sí? Además, los invito a que me sigan en mis redes, porque desde allí vamos a poder tener una conversación un poco más fluida. Y desde ya los invito a que se suscriban a este canal, que compartan en sus redes este material y por supuesto me regalen sus lindos likes. Así que vamos a pasar a analizar esta prenda, ¿sí? Vemos que esta manga tiene una característica especial. Vemos que tiene un choque de dos planos. Se diferencia de la manga básica justamente porque donde está el armado de la copa no está justo en la costura, sino como que se ha apartado. Hemos prolongado el hombro sobre la manga, como que el hombro llega hasta aquí y aquí comienza la manga. Pero esto está pasando en la propia manga, ¿sí? Específicamente en la manga. Lo que tenemos que hacer al transformar nuestra manga base es generar este espacio extra que la manga no tiene para justamente que se mantenga erguida y separada del hombro de esta forma y a la vez crear una copa falsa justo en la conexión de este exceso de tela que le vamos a incorporar. Es importante saber que este tipo de manga es recomendable hacerlo con telas que tengan cuerpo, ¿sí? Porque una tela como por ejemplo la seda pesaría, cae y no se mantiene erguida de esta forma. De todos modos, si yo quisiera hacerlo en una tela de ese tipo, lo que debería entonces es colocarle un alma de soporte, una entretela y una forrería para que se mantenga justamente armadita de esta forma. Así que bien, vamos a transformar nuestra manga base hasta lograr esta manga específicamente. Les recuerdo que yo ya subí al canal el trazado del patrón base y en él mismo también está el trazado de la manga. Así que les recomiendo que vean el video, que practiquen ese patrón base y entonces a partir de ahí, cuando tengan su plantilla, hagamos esta transformación, este estudio de transformación. Como les dije entonces, tengo aquí mi manga base que ya ha sido probada junto con el cuerpo base y para mí ahora es una plantilla. Y voy a trazar una línea auxiliar que divida en dos la manga, la copa por un lado y el bajo manga por el otro. Esta parte no va a tener transformación. Donde vamos a trabajar la transformación es en la parte superior. Además, voy a trazar una línea perpendicular a la que acabo de dibujar que dividirá a su vez la copa en dos partes. Si nos fijamos bien, aquí hay dos pequeños puntos, ¿sí? Rosados. Lo voy a marcar en la copa propiamente de la manga. Es donde quiero que empiece y termine esa costura de unión que va a tener en el futuro la manga, en la transformación. Voy a cortar primero por esta línea hasta aquí y luego de aquí voy a ir a cada uno de los extremos sin separarla por completo del resto de la manga, ¿sí? Aquí en estos puntos donde está ahora el puntero se va a mantener conectada. Lo que vamos a hacer es subir nuestra cabeza de mangas y la parte superior la vamos a hacer, les voy a mostrar aquí dinámicamente qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, ¿sí? Ahí me fui mucho. Y elevar cada una de las piezas 3 centímetros, ¿sí? En este caso. Si observamos, no solamente hemos alargado la copa, sino que también la hemos ampliado. Se ha abierto aquí considerablemente. Si yo quisiera hacer una manga farol que tuviera mucho frunce en la copa y que se ampliara bastante,
Este sería uno de los pasos. Por supuesto, falta la transformación de la parte inferior. Pero nosotros no estamos buscando eso. Nosotros no queremos frunces. Justamente esta manga es mucho más sobria. Tiene volumen la copa, pero no lleva los pliegues fantasía que tendría una manga farol. A partir de ahora, yo voy a considerar que el espacio que he generado es parte mismo de la manga, ¿sí? Entonces, como dije antes, en los puntos que decidí que tiene que terminar mi costura, donde yo estoy pasando ahora el puntero de punta a punta, es la posición de la costura que vemos en la manga. Esta es la costura de la que hablo, ¿sí? Yo tengo que generar en la parte superior de la copa esa pieza que le da el efecto de quiebre de planos. Lo voy a hacer desde la manga misma. Entonces voy a trazar un arco interior que mida, o sea que se aleje del borde 3 centímetros, y lo voy a terminar en una línea recta como vemos aquí. Lo que ustedes ven aquí con línea punteada es la manga base original. Ahí estaba originalmente la manga base sin transformar, y en esta nueva parte, la parte que está aquí arriba, es la manga ya transformada con la apertura de la copa. Y estas piezas que ustedes ven aquí en azul, ¿sí?, es la línea que yo acabo de dibujar donde se supone que luego va a suceder la transformación. Lo he puesto en color diferente para que podamos entender mejor, que no sea tan mareador. A esta pieza la voy a dividir en estas secciones. Aquí hay 6 piezas con esta forma de cortar, ¿sí? Voy a cortar por estas líneas, separando en 2 porciones, entonces 3 para la delantera y 3 para la parte trasera. Voy a tomar entonces las 3 porciones, las voy a girar de esta forma, superponiéndose una sobre otra de esta manera, 1 centímetro, cada una 1 centímetro, hasta lograr que la pieza se eleve de esta forma, ¿sí?, que quede más bien recta, pero siempre manteniendo conectada esta zona, ¿sí?, porque esta es la que luego va a ir cosida a la curva y debe mantener la misma medida. De la misma manera voy a trabajar con la otra porción que corresponde a la parte posterior de mi manga, ¿sí? Como vemos, hemos estilizado o estirado de alguna manera lo que antes era una curva, pero debemos mantener la parte interior de esa curva intacta y que se asemeje al origen como está aquí. Tenemos entonces lista la manga para poder transformarla en la manga de nuestro ejemplo. Como ven, es muy simple, ¿sí? Pero por supuesto tenemos que verificar que lo que acabamos de hacer es la forma correcta. Tengo entonces aquí la representación de la manga que ya está transformada, lista para tizar, y además le he incluido el margen de costura para que tengan una idea de cómo debería verse con el margen. Quiero mostrarles algo. En esta zona, cuando yo vaya a coser esta zona, es muy probable que para trabajar más cómodos tenga que hacer un pequeño piquete, porque como ven se aleja bastante el margen de costura en el vértice del recurso justamente de la tela de la costura con la línea real donde debería estar. Entonces tal vez tenga que hacer un pequeño piquete aquí para trabajar más cómodos. Entonces ahora vamos a verificar si las medidas resultantes después de la transformación siguen siendo constantes. Porque recuerden, nosotros lo que hacemos es modificar la forma de la manga, no las medidas. Las medidas deben ser las mismas. ¿Por qué? Porque esta manga, a pesar de la transformación, debe ir cosida a la sisa original. A menos que yo cambiara la sisa por un modelo específico, la manga debe mantener la misma medida que tiene la manga base, ¿sí? Aunque haya hecho esta transformación o la modifique de manera diferente, yo siempre tengo que conservar las medidas. Entonces, tenemos 2 medidas que tenemos que verificar. Una es la medida exterior que vemos aquí, que yo estoy marcando ahora con el puntero. Esta medida debe coincidir perfectamente con
el recorrido de la copa base, porque estas dos piezas, tanto esta como esta, van a ir unidas a la sisa original, ¿sí? Sisa, bajo sisa y hombro. Y además debo verificar que esta medida resultante después de la transformación, ¿sí?, siga manteniendo la misma medida que hay aquí. Como observamos en esta manga específicamente, no hay ningún tipo de frunce, ¿sí? No hay frunce, todo está conectado limpio y perfecto aquí y aquí también. Seguramente en esta parte debe haber un leve embebido, pero es leve y bien distribuido al punto que casi no se nota. Pero de todos modos, el embebido que le haga a esta parte en esta zona debe ser el original de la manga. Si en mi manga la manga base tenía unos 2 centímetros de embebido, aquí debe estar. Esto lo tengo que respetar. Sin embargo, aquí no. Aquí tiene que ser el quiebre del panel tal cual como está, ¿sí? Ahora vamos a verificar en mi manga ya lista y transformada si mantenemos estas medidas. Aquí la manga está representada en color azul con su margen de costura, ¿sí? Pero yo voy a utilizar la misma manga, pero dividida en dos partes con diferentes colores para que podamos apreciar mejor de lo que estoy hablando. Les presento entonces la misma manga, pero para la delantera la he puesto en color rosa y para la parte posterior la he puesto en color naranja. Ustedes por supuesto no tienen que dividirla, yo lo hago así de esta forma para que podamos comprender un poco más visualmente de lo que hablo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar que esta medida que está aquí, que cuando transformamos no separamos, ¿sí? Nosotros modificamos el exterior pero no la parte interior, sea la misma medida que está aquí, que yo recorté de esta pieza. Entonces voy a tomar la parte rosa y voy a hacer que coincida con la manga original que está por debajo en color azul. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta pieza, ¿sí? Voy a ir girando, haciendo de cuenta que estuviese cosiéndola. Por supuesto, yo estoy usando la mitad del patrón de esa forma. Y luego, con el otro lado, voy a ir girando por encima de la curva origen, ¿sí? Y verificar que coinciden las dos medidas, ¿sí?, con la conexión de la curva. Por supuesto, la manga no va a estar dividida a la mitad, sino que la manga va a estar toda entera, pero cada uno de los extremos se va a conectar entre sí y luego vamos a coser con la curva, ¿sí?, original. Si volvemos entonces a su posición original, les muestro, la manga entonces coincide, está bien, no hay error en la parte interior. Ahora lo que debo hacer es verificar que esta medida sea igual que la de la manga base. ¿Por qué con la manga base? Porque esta parte es la que va a ir cosida con la sisa. La manga base ya tiene en su trazo el embebido necesario para que quede correcta la capacidad de la copa. Así que nosotros vamos a respetar eso porque, como les dije antes, esto tiene que estar conectado con el cuerpo. Voy a tomar entonces las mismas piezas y voy a probarlas en la básica. Y ahora, para mostrarles cuál es la dinámica de esta transformación, o sea, la verificación de las medidas, voy a hacer una animación con las mitades de las mangas. Ustedes solamente limítense a medir cada una de las curvas y si coincide perfectamente con la copa de su manga, la medida, o sea, la suma de esas dos líneas, entonces no van a tener ningún problema, la manga quedó bien. Entonces vamos a pasar a esta animación que les voy a hacer con cada una de las piezas. Vemos entonces que la delantera coincide perfectamente con la delantera de la copa de la manga base y termina justo en el centro, ¿sí? Seguimos con la parte posterior.
Y una vez más podemos comprobar que la curva de la parte posterior de la manga coincide perfectamente con el recorrido de la copa base, y entonces estamos seguros que no voy a tener problemas cuando vaya a armar la manga. Una vez más les repito que aquí la manga está separada a la mitad, específicamente para mostrarles a ustedes la dinámica de la transformación. En realidad la manga está toda entera. Para confeccionar esta manga, entonces, yo tengo que unir la parte superior, que está aquí, que estoy marcando con el puntero, de la parte posterior, y la parte superior de la delantera, las tengo que unir enfrentando los derechos. Voy a coser, rematar bien, y luego me va a quedar como una especie de lazo superpuesto aquí, como una especie de arco. Ese arco lo voy a enfrentar derecho con derecho y con mucha atención voy a hacer que coincidan los bordes internos, que verificamos que coincidían perfectamente. Voy a sujetar con un hilván y luego voy a coser, y en todo caso después sí se sulfila. Si esta manga tuviera que tener una forrería porque la tela necesita un soporte, la forrería se corta exactamente igual, con la misma medida, y en algunos casos tal vez si su tela es un poco mórbida, muy pesada, muy densa, podrían colocarle una entretela en las piezas exteriores, ¿sí? Las piezas que se superponen, ¿sí? Que en la manga original en realidad es la copa, es la cabeza de manga, ¿sí? Ahí van a colocar una entretela para que eso se mantenga aún más armado, ¿sí? Como se trabajaría en una prenda de sastrería. Como siempre les digo, es importantísimo que ustedes prueben en tela el patrón, porque en papel no es lo mismo. Recuerden que el papel es una fibra prensada, no tiene urdimbre y trama como una tela, ¿sí? Inclusive las telas son diferentes si se tratara de un tejido, porque el tejido no tiene urdimbre, solo es trama. Entonces recomiendo que hagan una prueba en una tela similar, ¿sí? Que se acerque a la prenda que ustedes van a hacer. Desde ya es más importante que ustedes hagan la prueba previa del patrón sin pensar en una prenda, o sea, a ver qué tal queda esta manga. Si funciona, bueno, en algún momento cuando me haga una chaqueta voy a utilizar esta manga, ¿sí? Pero siempre es bueno practicar antes, porque además las prácticas significan experiencia en el trazo y en la costura, porque cuando yo practico esta manga también estoy practicando técnica de costura, de cómo se arma, cómo la termino, antes de hacerlo en la tela real, y como una lección cualquiera. Si llegara a haber una divergencia, ¿sí? Que no es un poquito más corto, un poquito, ¿qué me pasó acá? ¿Me quedó más corto, más largo? Lo puedo modificar en el patrón. Vamos a suponer que me quedan unos milímetros más. Voy a hacerlo aquí en la manga propiamente. Me quedó muy... Bueno, lo corto. Yo aquí lo voy a hacer dinámicamente. Lo voy a mover. Bueno, lo corto un poquito, lo bajo un poquito acá. No va a pasar nada. Siempre y cuando me quede bien aquí. Lo mismo pasa con esta curva. Si por algún motivo la curva, no sé, cuando la aticé, cuando tracé, se me fue la mano y me quedó mal, no sé por qué. Sencillamente, si me quedó muy grande la curva, la bajo. ¿Sí? Así. La bajo un poquito, entonces coincide. Si la curva quedó muy chica, me sobra mucho acá y la curva acá me queda muy rara, entonces la subo, elevo la curva y entonces le doy más. Cuanto más elevada está, más recorrido tiene, ¿sí? Es preferentemente que esta pieza, la curva, esté un poquito más grande a que estén grandes los extremos. ¿Por qué? Porque esto es recto, pero la curva, que tiene que tal vez tener un leve embebido, quedaría mejor que no quede tan tensa con respecto al resto de la transformación, ¿sí? La vamos a poner en el lugar original, donde estaba. Ese es el lugar original. Espero que lo puedan poner en práctica. Déjenme sus comentarios con sus interrogantes, con sus sugerencias. Bien amigos, hasta aquí llega entonces la lección de hoy. No olviden visitar mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar mucha información respecto de transformaciones y modificaciones de los patrones básicos para diferentes modelos. Nos encontramos en mis redes, los invito a que me sigan. Les dejo el link en la descripción de este video, donde van a poder acceder fácilmente
Los invito a que se suscriban, que compartan este material en sus propias redes y, por supuesto, que me regalen sus likes. Entonces, hasta aquí llegamos. Los espero en el próximo video. Hasta pronto, amigos.